12. Me llamo Lucía García, tengo 32 años y soy sargento de logística del Ejército de Tierra. Solía creer que el lugar más peligroso de la Tierra era una zona de combate en Afganistán, esquivando IEDs y coordinando suministros bajo fuego enemigo, hasta que me casé. En este momento, estoy parada, congelada hasta los huesos, en el bordillo lleno de aguanieve de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Mi marido, Alejandro, acaba de lanzar mi viejo petate militar de lona verde sobre el pavimento mojado como si fuera una bolsa de basura orgánica. 12:24, él no se va a Tenerife conmigo para celebrar nuestro 8º aniversario, un viaje que pagué con cada céntimo de mi plus de peligrosidad y mis dietas de misión. Se va con Alba, la hija de un senador, lo suficientemente joven como para ser su becaria, que de hecho, lo es. Desde el asiento trasero de su lujoso SUV, un Seat Tarraco de gama alta con todos los extras, mi suegra, Carmen, bajó la ventanilla tintada, miró mi abrigo de lana desgastado con una mueca de asco y soltó su veneno. 12:44, vete a casa y limpia, Lucía. Un soldado tosco como tú nunca estuvo destinado a viajar en primera clase. Alejandro necesita una diplomática por esposa, no una mula de carga. Creen que me han dejado atrás, humillada en la acera mientras la lluvia fría de Madrid me cala los huesos. Pero han cometido un error de cálculo fatal. Han olvidado que soy experta en logística. Y antes de que ese avión despegue, ya he cambiado su destino del paraíso al infierno. 1:07, decime desde donde me estáis escuchando en los comentarios. Y suscribíos ahora mismo si creéis que cuando traicionas a un soldado, no solo pierdes a una esposa, declaras la guerra a una estratega. Las salidas de calefacción del Seat Tarraco estaban disparando aire caliente, creando una burbuja de confort, pero yo sentía un escalofrío que me llegaba directamente a la médula. 1:25, fuera, el cielo gris plomizo de Madrid se cernía sobre la autopista M40, amenazando con otra tormenta invernal propia de la meseta. Dentro, el silencio pesaba más que cualquier mochila de combate cargada de munición que hubiera llevado jamás. Miré a Alejandro. Sus manos agarraban el volante de cuero, los nudillos blancos, sus uñas perfectamente manicuradas brillando bajo las luces del salpicadero digital. 1:46, extendí la mano, intentando cubrir la suya con la mía, una mano endurecida por años de cargar cajas de suministros y empuñar fusiles HK-G36. Él se estremeció. Retiró su mano como si yo fuera un trozo de alambre de espino oxidado. No puedo esperar para hacer el tour de buceo en el sur de Tenerife, dije, mi voz sonando demasiado alta, demasiado desesperada en la cabina insonorizada. Pasé 3 noches mapeando los mejores arrecifes y calas escondidas. 2:08, va a ser. Deja de soñar, Lucía. La voz vino del asiento trasero. Carmen. Mi suegra se ajustó su collar de perlas de majorica, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo retrovisor con esa mirada familiar de desdén absoluto. No estás hecha para el océano. El agua salada solo arruinará esa piel tuya. Ya es lo suficientemente correosa tal como es, parece cuero viejo. 2:28, tragué el nudo en mi garganta, mirando mis manos. Eran manos fuertes, manos trabajadoras que habían servido a su país, pero en este coche, en este entorno del barrio de Salamanca trasladado a 4 ruedas, solo eran feas. El Tarraco se deslizó suavemente hasta detenerse en la zona de salidas de la T4. El motor ronroneó, pero Alejandro no apagó el encendido. No me miró. Miró al frente, a los limpiaparabrisas luchando contra el aguanieve. 2:49, bájate, Lu. Parpadeé, forzando una risa nerviosa. ¿Qué? Alejandro, tenemos que aparcar en el parking de larga estancia. El vuelo sale en 2 horas. Tú no vienes. Finalmente se giró hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de los 8 años que habíamos compartido, de todas las promesas. Te reembolsaré el dinero más tarde. Este viaje es político ahora. Se trata de hacer contactos, networking del bueno. Alba viene conmigo. El aire abandonó mis pulmones de golpe. 3:16, Alba, la becaria. Pero yo pagué los billetes. Pagué el resort de lujo en Costa Adeje. Alba sabe cómo hablar con los donantes y los inversores, interrumpió Alejandro,
su voz afilada como una navaja. Ella sabe de cartas de vinos y de política pública. Tú solo sabes de cadenas de suministro y recuentos de munición. Francamente, Lucía, me avergüenzas en estos eventos. Antes de que pudiera procesar la crueldad de sus palabras, la puerta del pasajero se abrió de un tirón desde fuera. 3:41, el viento cortante del invierno madrileño me abofeteó la cara, picando mis ojos. Una limusina VTC negra se había detenido detrás de nosotros. La puerta se abrió y ella salió. Alba. Era una visión de todo lo que yo no era. 24 años, cabello rubio platino perfectamente peinado, piel brillando con un bronceado de spray que costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado. 4:04, estaba envuelta en un abrigo de visón blanco que parecía que nunca había visto un copo de nieve ni una mancha de barro. Oh, hola Lucía. Su voz era aguda y empalagosa, como caramelo barato. Me miró de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en mi abrigo de lana descolorido de Zara de hace 5 temporadas. Alejandro tenía razón. Realmente eres rústica. Gracias por reservar los billetes, por cierto. He oído que la suite que elegiste tiene vistas al Teide y al océano. 4:26, Alejandro salió del coche en un segundo. Pasó a mi lado sin una mirada, moviéndose hacia Alba como un imán. Envolvió su brazo alrededor de su cintura, un gesto protector y afectuoso que no me había mostrado en media década. La acompañó hacia el maletero de nuestro coche donde su equipaje de Loeb esperaba. Me quedé allí congelada, mis botas hundiéndose en el aguanieve grisácea. 4:47, era una estatua de humillación mientras los viajeros pasaban apresurados, sus ojos desviándose de la escena para no ser testigos de mi vergüenza. Entonces llegó el golpe final. La ventanilla trasera del tarraco se bajó completamente. Carmen no me miró a mí. Miró el asiento de cuero que yo acababa de dejar vacante. Sacó un pañuelo de seda de su bolso y comenzó a limpiar el cuero, frotando el lugar donde me había sentado como si yo portara una enfermedad contagiosa. 5:11, no te quedes ahí parada como una idiota, espetó, lanzando mi pesado petate militar de color verde oliva sobre la acera mojada. Aterrizó con un golpe húmedo, salpicando aguanieve en mis vaqueros. Vete a casa, limpia el sótano. Voy a organizar una merienda la semana que viene con mis amigas de la caridad, y no quiero ver ninguna de tus sucias botas de combate estorbando en mi vestíbulo. 5:29, ¿conoces tu lugar? La ventanilla se subió. El tarraco arrancó, fusionándose con el tráfico de taxis y autobuses, sus luces traseras desvaneciéndose en la neblina. Me quedé sola bajo el cartel de salidas. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por una rabia tan profunda que se sentía como magma volcánico. En mi mente, un versículo de la catequesis resonó, algo en lo que no había pensado en años. 5:51, incluso mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. Habían tomado mi dinero. Habían tomado mi orgullo. Me habían dejado en el frío mientras volaban al paraíso a mi costa. Miré mi petate, empapándose en el barro helado. Agarré el asa. Mi agarre era firme. ¿Por qué seguía aquí? ¿Por qué había aguantado esto tanto tiempo? Mientras la nieve comenzaba a caer con más fuerza, cubriendo las huellas de su SUV de lujo, un solo pensamiento cristalizó en el aire helado. 6:24, pensaron que me habían roto, pero todo lo que habían hecho era arrancar a la esposa, dejando solo al soldado detrás. Y el soldado estaba furioso. Caminé a través de las puertas correderas automáticas de la Terminal 4, buscando refugio del viento mordaz y me desplomé en el banco de plástico duro más cercano. Capté un vistazo de mí misma en el cristal oscuro de un kiosco de facturación. 6:48, la mujer que me devolvía la mirada parecía agotada. Su piel estaba pálida, sus ojos bordeados de rojo, y su postura, generalmente erguida como una vara, estaba encorvada en derrota. No la reconocía. ¿Dónde estaba la sargento García? ¿Dónde estaba la mujer que podía organizar un convoy de suministros a través de una tormenta de arena? Sentada allí, temblando bajo la luz fluorescente, los recuerdos de los últimos 8 años me invadieron, no como momentos de amor, sino como un resumen de mi propia anulación.
7:17, pensé en la cena del martes pasado. Había pasado 4 horas en la cocina luchando con ollas de barro para hacer un cocido madrileño perfecto. Soy soldado. Como para obtener combustible. Dame proteína y carbohidratos y estoy lista en 10 minutos. Pero Alejandro quería cocina tradicional elaborada. Decía que era crucial para su imagen como abogado culto y castizo. Recordé haberme quemado la mano con la tapa pesada de hierro. 7:42, la puse bajo el agua fría por un segundo, ignoré la ampolla que se formaba en mi pulgar y volví a vigilar el caldo, aterrorizada de que se cortara o quedara aguado. Cuando finalmente lo serví, colocando el plato con manos temblorosas, Alejandro probó un garbanzo, masticó lentamente y suspiró. Es comestible, Lu, dijo, limpiándose la boca con una servilleta de lino. 8:02, pero todavía sabe a comida de rancho. Le falta finura. ¿Usaste el hueso de jamón ibérico que te dije que compraras en el Mercado de la Paz? Sabe barato. No vio la ampolla en mi pulgar. No vio las 4 horas de labor. Solo vio que su esposa de clase trabajadora no podía cocinar como un chef con estrella Michelin. 8:23, y como un buen soldado siguiendo órdenes, me disculpé. Me disculpé por alimentarlo. Me llevé la mano al pelo. Era largo, cayendo más allá de mis hombros en ondas rubias enredadas. Lo odiaba. Durante toda mi vida adulta, llevé el pelo en un corte bob táctico y afilado. Era limpio, profesional y no me molestaba cuando estaba trabajando bajo el capó de un vehículo blindado BMR. 8:47, pero 3 meses después de nuestra boda, Alejandro me dijo que me lo dejara crecer. La esposa de un futuro socio necesita un cabello que parezca femenino, Lucía, había dicho, pasando sus dedos por él con una posesividad que me erizaba la piel. ¿El pelo corto es para hombres o para lesbianas? ¿Quieres parecer suave? ¿Quieres parecer alguien a quien pueda presumir? 9:09, cada mañana, cepillar esta larga y pesada cortina se sentía como ponerse un grillete. Era un recordatorio diario de que mi cuerpo ya no era mío. Era un accesorio en la obra de teatro de Alejandro. Pero el recuerdo que cortó más profundo, el que hizo que me doliera el pecho allí mismo en el aeropuerto, fue la medalla. Fue hace 2 años. Había recibido la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por mi papel en una operación masiva de ayuda tras unas inundaciones catastróficas. 9:36, habíamos movido toneladas de suministros, salvando a innumerables familias varadas en los tejados. Fue el momento de mayor orgullo de mi carrera. Llevé la medalla a casa, el metal brillando en su estuche de terciopelo. Quería ponerla en la repisa de la chimenea solo por un día. Carmen había venido a cenar esa noche. 9:55, la vio sentada junto a un jarrón de lirios importados. La levantó con 2 dedos, arrugando la nariz. ¡Ay, Lucía!, se rió, con un sonido seco y quebradizo. Guarda esta baratija de metal. En esta casa, exhibimos arte. Exhibimos cultura. No convertimos el salón en un barracón. Es tan agresivo. Le recuerda a todo el mundo que trabajas con las manos. 10:20, Alejandro había asentido con la cabeza. Mamá tiene razón, cariño. Choca con la decoración, ponla en el trastero. No discutí. No defendí mi honor. Tomé la medalla, el símbolo de las vidas que había ayudado a salvar, y caminé hacia el dormitorio. La puse en una vieja caja de zapatos y la empujé profundamente debajo de la cama junto con las pelusas y mi respeto por mí misma. 10:41, sé que no soy la única que ha ocultado partes de sí misma para mantener la paz. Si alguna vez te has sentido forzada a cambiar quién eres solo para complacer a alguien que no te apreciaba, por favor dale al botón de me gusta, ahora mismo. Y hazme un favor, escribe soy suficiente en los comentarios de abajo. Recordémonos mutuamente que no necesitamos el permiso de nadie para ser nosotros mismos. 11:02, durante 8 años, esa fue la dinámica. Lenta y metódicamente picaron a Lucía García hasta que no quedó nada más que un caparazón. Fue una clase magistral de luz de gas. Solo eres una chica de pueblo sin refinar, susurraba Alejandro cuando intentaba expresar una opinión sobre política. Sin mí,
serías una solterona solitaria viviendo en un piso de protección oficial. Te salvé, Lu. 11:23, deberías estar agradecida. Y la parte más enferma es que le creí. Creí que era tosca. Creí que era inculta. Creí que tenía suerte de que se me permitiera entrar en su brillante mundo dorado del barrio de Salamanca, incluso si tenía que entrar por la puerta de servicio. Miré mi reflejo en el cristal de nuevo. La mujer que me devolvía la mirada estaba llorando, pero las lágrimas se estaban deteniendo. 11:45, recordé una cita que a mi instructor de la academia militar le encantaba repetir. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. La repetí en mi cabeza. Sin tu consentimiento. Durante 8 años, les había dado mi consentimiento. Había firmado cada insulto, cada crítica, cada borrado de mi identidad. 12:07, pero mientras el sistema de megafonía anunciaba un retraso para un vuelo a Miami, algo en mi cerebro hizo clic. La tristeza comenzó a evaporarse, reemplazada por una claridad fría y dura. Miré el teléfono en mi mano. Era lo único que Alejandro no me había quitado, probablemente porque pensaba que yo era demasiado estúpida para hacer algún daño con él. 12:27, se equivocaba. No era solo una chica de pueblo. Era sargento. Gestionaba la logística para batallones enteros. Sabía cómo rastrear movimientos, cómo asignar recursos y, lo más importante, sabía cómo cortar una línea de suministro. Me sequé la última lágrima de la mejilla. Era hora de dejar de llorar por el pasado y empezar a mirar los activos que me quedaban. 12:50, desbloqueé mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Lo que vi en la pantalla hizo que mi sangre se helara más que el viento de la sierra madrileña fuera. Mi pulgar flotó sobre el icono azul de mi banco en la pantalla agrietada de mi iPhone. El viento fuera de la terminal 4 aullaba, haciendo vibrar los cristales. Pero el nudo frío en mi estómago no tenía nada que ver con el invierno. 1:11, toqué la aplicación. El Face ID reconoció mi cara hinchada y manchada de lágrimas y me conectó. La pantalla se actualizó. Mi respiración se atascó en mi garganta. La cuenta de ahorro terminada en 4.092. Mi fondo para el viaje soñado había desaparecido. 15.000 euros desvanecidos. Miré el saldo cero, mi mente retrocediendo a cómo gané ese dinero. Eso no era solo una nómina. 1:39, eso era plus de peligrosidad. Para acumular esos 15 de los grandes para nuestro viaje de reconciliación de 8º aniversario a Tenerife, me había ofrecido voluntaria para cada rotación de despliegue y cada turno indeseable disponible para un suboficial. Recuerdo conducir un camión táctico pesado a través de una ventisca cegadora en las montañas, sabiendo que un giro en falso me enviaría a mí y a mi carga de munición por un acantilado. 2:1, recordé los turnos de 18 horas donde mi cuerpo dolía tanto que no podía mantenerme recta. Alimentada solo por café tibio de máquina y el pensamiento de Alejandro y yo finalmente relajándonos en una playa de las Canarias. Ese dinero era sangre. Ese dinero era mi seguro de vida cobrado en sudor y miedo. 2:25, para Alejandro, 15.000 euros era solo un número. Eran unas pocas botellas de Vega Sicilia para impresionar a sus socios. Era el depósito para alquilar un local para una recaudación de fondos. Pero para mí, eran 18 meses de sobrevivir a cosas que harían llorar a un hombre blando como él. Navegué a la pestaña de la cuenta corriente, y la realidad de mi matrimonio me golpeó más fuerte que cualquier onda expansiva. 2:47, Alejandro, el apuesto y exitoso abogado, era un espejismo financiero. Para el mundo exterior, era el chico de oro del barrio de Salamanca. Conducía un Seat Tarraco totalmente equipado, llevaba trajes de Hugo Boss que costaban más que mi primer coche, y pagaba la cuenta en cada gala benéfica. Pero yo sabía la verdad. El coche era un leasing en el que llevaba 3 meses de retraso. 3:11, los trajes estaban cargados en tarjetas de crédito de alto interés en las que yo pagaba los mínimos. Su próspera carrera legal estaba en realidad ahogándose en deudas de 2 campañas fallidas para el ayuntamiento donde intentó comprar popularidad que no se ganó. Durante años, había tratado mi nómina constante del Ministerio de Defensa no como una contribución, sino como su fondo personal para gastos superfluos. 3:32, lo llamaba gestionar nuestra cartera.
En realidad, era un parásito envuelto en seda, chupando la vida del huésped mientras se quejaba del sabor. Din. Un banner de notificación se deslizó desde la parte superior de mi pantalla. Una nueva transacción acababa de aprobarse en la tarjeta de crédito conjunta, aquella donde yo era la titular principal porque la puntuación crediticia de Alejandro estaba por los suelos. 3,57, transacción aprobada. Peletería de lujo Madrid, barrio de Salamanca. Importe, 3.500 euros. Concepto, abrigos y estolas. Hora, hace 2 horas. El teléfono casi se deslizó de mis dedos entumecidos. 3.500 euros. Mi mente corrió hacia la imagen en el bordillo hace solo 20 minutos. Alba saliendo de la limusina. La forma en que movió los hombros para mostrar ese abrigo de visón blanco impoluto. 4:24, la forma en que se burló de mi chaqueta de lana desgastada. Alejandro tenía razón. Realmente eres rústica. La comprensión me golpeó como un golpe físico en el estómago. No solo me dejó atrás. No solo robó el dinero de mis vacaciones. Usó mi tarjeta de crédito para comprarle el abrigo que llevaba puesto cuando ocupó mi lugar. 4:44, me hizo pagar por mi propia humillación. Miré la hora de la transacción. Hace 2 horas, mientras yo estaba haciendo sus maletas, mientras yo estaba revisando su pasaporte, mientras yo fantaseaba con salvar nuestro matrimonio, él estaba pasando mi tarjeta para cubrir los hombros de su amante con pieles caras. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. 5:06, no fue un grito. Fue el clic metálico y silencioso de un seguro quitándose. Las lágrimas que habían estado corriendo por mi cara se detuvieron instantáneamente. Me limpié las mejillas con la manga áspera de mi abrigo. Mis ojos, que momentos antes estaban llenos de la tristeza de una esposa con el corazón roto, se endurecieron. La tristeza se evaporó, reemplazada por el enfoque frío y calculador de un sargento de logística inspeccionando un campo de batalla. 5:32, recordé a mi padre, un agricultor de manos callosas de Castilla, diciéndome una vez mientras arreglábamos el motor de un tractor: Lucía, nunca dejes que un hombre tome lo que sangraste para ganar. Si te roban la cosecha, quemas su campo. Alejandro había cometido un error táctico catastrófico. Era arrogante. Pensaba que porque él era el abogado listo y yo la soldado tonta, él tenía todo el poder. 5:57, pero olvidó quién pagaba las facturas. Olvidó quién organizaba los archivos. Olvidó que en la guerra moderna, la persona que controla la línea de suministro controla el resultado. Me había dejado en el bordillo con nada más que mi viejo petate militar. Pensó que era basura, pero no sabía lo que había dentro. 6:15, me agaché y abrí la cremallera de la pesada bolsa de lona. Apartando los uniformes doblados y los calcetines de lana, mi mano encontró la carcasa fría de aleación de magnesio de mi Panasonic Towboat. Era un portátil de grado militar construido para sobrevivir tormentas de arena, caídas y temperaturas extremas. Era feo, voluminoso e indestructible, justo como yo. Lo saqué y lo puse en la pequeña mesa de café en la zona de asientos del aeropuerto. 6:41, abrí el cierre. La pantalla parpadeó cobrando vida, el ventilador zumbando con un sonido que parecía un gruñido. Alejandro estaba en el aire ahora, bebiendo cava, pensando que había ganado. Pensaba que me había cortado. Me crují los nudillos. ¿Quieres una guerra, Alejandro? Susurré al asiento vacío a mi lado. Acabas de desplegar a una experta en logística contra tu propia cuenta bancaria. 7:06, inicié sesión en el sistema. La contraofensiva había comenzado. Encontré una mesa apartada en el rincón más alejado de una cafetería de la terminal, justo al lado de un enchufe polvoriento. No compré café. No necesitaba la cafeína. La adrenalina inundando mi sistema era lo suficientemente potente como para arrancar un tanque leopardo. Saqué el Panasonic Towboat. 7:28, no era un MacBook plateado y elegante como los que usaban los hipsters en la mesa de al lado. Era un ladrillo negro de aleación de magnesio de 5 centímetros de grosor diseñado para sobrevivir una caída desde un helicóptero. Mientras lo enchufaba, la pantalla cobró vida, proyectando un brillo azul duro sobre mi cara.
7:50, una pareja joven pasó por mi mesa. El hombre llevaba uniforme de campaña, con parches de cabo. Sostenía la mano de su esposa con ambas manos, mirándola como si fuera la única persona en el aeropuerto abarrotado. Se inclinó y besó su frente, un gesto de respeto puro y sin adulterar. Por una fracción de segundo, la vieja Lucía, la esposa que solo quería ser amada, estalló en mi pecho. 8:15, sentí una punzada de celos tan aguda que casi me dobló. Yo merecía eso. Me lo había ganado. Pero entonces escuché la voz de Alejandro en mi cabeza haciendo eco desde el viaje en coche. No tienes mente estratégica, Lucía. Solo sabes seguir órdenes. Mi mandíbula se tensó. La tristeza se evaporó, quemada por una furia táctica fría. Nunca aceptaré la derrota, susurré a la pantalla, una máxima militar vibrando en mi garganta. 8:45, nunca me rendiré. Ya no era una víctima. Era una operadora en el campo y acababa de identificar un objetivo hostil. Navegué al portal de la agencia de viajes. No necesitaba hackear nada. Alejandro, en su infinita arrogancia, me había dado las llaves del castillo anoche mismo. Cerré los ojos, recordando la escena en nuestra cocina. 9:09, Alejandro estaba ocupado enviando mensajes de texto a Alba, sonriendo a su teléfono como un adolescente enamorado. Yo había colocado una pila de documentos frente a él. Formularios de viaje, había dicho. Solo procedimiento estándar para los protocolos de mejora de categoría. Ni siquiera los leyó. Solo garabateó su firma, esa rúbrica amplia y pretenciosa que practicaba para su futura carrera política, y me despidió con la mano. 9:30, manéjalo, Lu. Deja de molestarme con papeleo administrativo. Pensó que estaba firmando una exención de equipaje. En realidad estaba firmando un poder notarial general para la gestión de viajes. Me daba a mí, Lucía García, plena autoridad legal para modificar, cancelar o redirigir todos los planes de viaje a su nombre durante los próximos 14 días en caso de cambios logísticos imprevistos. 9:53, había entregado la cadena de suministro a la sargento de logística. Abrí una ventana de navegador segura. Mis dedos volaron por el teclado. No el tecleo delicado de una secretaria, sino los golpes rítmicos y contundentes de alguien introduciendo coordenadas para un ataque aéreo. Itinerario actual, pasajero Alejandro, Alba, Carmen. 10:17, destino, resort de lujo Gran Meliá, Costa Adeje, Tenerife. Estado, confirmado. Le di a modificar. Pero antes de confirmar las nuevas coordenadas, necesitaba apoyo terrestre. Saqué mi teléfono y marqué un número al que no había llamado en 3 años. Sonó 2 veces. García. Una voz gruñó al otro lado. Sonaba como grava en una licuadora. Oso, dije. 10:41, necesito un favor. Uno grande. Miguel el Oso era un exoperador de operaciones especiales que se había retirado a los Pirineos osenses para dirigir tours de supervivencia extrema. Su idea de unas vacaciones era dejar a la gente en medio de la tundra con un cuchillo y un pedernal. Te escucho, dijo Miguel. Tengo 3 VIPs yendo hacia ti. 11:04, necesito activar el paquete Supervivencia Extrema. El más duro. Nada de glamping, nada de calefacción, solo la experiencia cruda. Miguel se rió entre dientes. Un sonido bajo y amenazante. Los Pirineos en enero. Estamos a 15 bajo cero, Lucía. Eso no son vacaciones. Eso es un simulacro de evasión y escape. Perfecto, dije. Necesitan una dosis de realidad. Asegúrate de que el gran Jaime lo reciba en el aeródromo. 11:30, y Miguel, sin reembolsos. Política estricta de no cancelación. Recibido, sargento. Mándalos para arriba. Mantendremos a los lobos alejados. Mayormente. Colgué. El activo terrestre estaba asegurado. Me volví hacia el portátil. Era hora del ataque final. Borré Tenerife Sur, TFS. En el campo de destino, escribí Aeródromo Privado Pirineos.
El sistema mostró una advertencia meteorológica. 11:58, aviso de frío severo, advertencia de congelación de extremidades. Lo ignoré. Me desplacé hacia la sección de notas para viajeros. El mensaje que aparecería en el teléfono de Alejandro. Escribí, felicidades. Debido a su estatus platino, ha sido ascendido a la exclusiva, experiencia ejecutiva Alta Montaña Aurora, una aventura privada fuera de la red favorecida por millonarios que buscan el verdadero aislamiento. 12:24, era el cebo perfecto. El ego de Alejandro estaba tan inflado que creería que estaba siendo tratado como Amancio Ortega. Justo hasta el momento en que sus mocasines italianos tocaran el hielo. Mi dedo flotó sobre la tecla Enter. Esto era todo. Una vez que presionara esto, no había vuelta atrás. Estaba efectivamente quemando mi matrimonio, mi hogar y mi vieja vida. 12:46, miré la silla vacía frente a mí. Pensé en la notificación de la tarjeta de crédito. Pensé en Carmen limpiando el asiento. Pensé en la sonrisa burlona de Alba. Disfrutad de las vistas, susurré. Golpeé mi dedo contra la tecla. Procesando. Confirmado. Una notificación apareció. Itinerario actualizado. Correo electrónico enviado al viajero principal. 25:08, me recosté, el ventilador del towboat zumbando en el silencio. La trampa había saltado, la línea de suministro estaba cortada, y el enemigo volaba a ciegas hacia un infierno helado de mi propio diseño. Desenchufé el portátil, lo deslicé en mi bolsa y me levanté. Ya no parecía cansada. Miré mi reloj. Era hora de ir a casa y ejecutar la fase 2. 25:33, dentro de la sala VIP del aeropuerto, el aire olía a café rancio y perfume caro, un aroma que Alejandro inhaló profundamente mientras se sentaba en un sillón de cuero. Agitó una copa de whisky de cortesía, sintiéndose el rey de Madrid cuando su teléfono sonó con una notificación de prioridad. Miró la pantalla y sus ojos se abrieron con genuino deleite. 25:54, mamá, Alba, tenéis que ver esto, exclamó Alejandro, agitando su iPhone como un billete de lotería premiado para llamar su atención. Carmen bajó su copia de la revista Hola, levantando una ceja perfectamente esculpida ante el estallido de su hijo. ¿Qué pasa, Alejandro? Baja la voz. Estás montando una escena. Es la confirmación del viaje, dijo Alejandro, con una sonrisa engreída extendiéndose por su cara mientras les mostraba la pantalla. 26:21, mirad, la agencia acaba de enviar una actualización, aparentemente debido a mi estatus platino y probablemente a la obsesiva revisión de la reserva por parte de Lucía. Nos han subido de categoría. El correo electrónico, diseñado con una interfaz negra y dorada elegante que gritaba exclusividad, decía, mejora confirmada. Paquete ejecutivo alta montaña. Destino exclusivo. 26:45, Alba se animó desde su teléfono donde estaba ocupada editando un selfie y frunció el ceño ligeramente. Alta montaña. Espera, ¿no es eso como donde fueron las influencers el invierno pasado en Finlandia o algo así? Dice aquí, es una experiencia fuera de la red favorecida por millonarios que buscan el verdadero aislamiento, leyó Alejandro en voz alta, hinchando el pecho con autoimportancia. 27:07, esto no son solo unas vacaciones. Esto es acceso a la élite. Lucía debe haber hecho clic accidentalmente en un código promocional que no entendía. Dios, es tan incompetente. En realidad nos ayudó. Carmen se alisó la falda, una rara sonrisa tocando sus labios mientras consideraba las implicaciones sociales. Bueno, finalmente esa chica hace algo útil. 27:29, honestamente, Alejandro, temía ir a Tenerife. Es tan vulgar. Todo el mundo va a Canarias, pero un retiro privado en el norte. Eso suena mucho más digno. Imagina las fotos para la felicitación de Navidad. Exactamente, dijo Alejandro, poniéndose de pie y abrochándose la chaqueta con renovada confianza. Coged vuestras maletas, señoras. Nuestro charter privado nos espera. 20 minutos más tarde, el grupo estaba en la pista azotada por el viento de la sección de aviación privada, esperando un elegante jet ejecutivo.
27:57, en su lugar, se encontraron mirando un robusto avión bimotor turbohélice pintado de un gris apagado. Parecía menos un transatlántico de lujo y más algo salido de una película de Indiana Jones, sentado rechoncho y pesado en la pista. Alba arrugó la nariz, su voz bajando una octava en decepción. Alejandro, tiene hélices y es diminuto. 28:19, ¿es seguro? Pensé que íbamos en un jet. Alejandro dudó por una fracción de segundo, pero su ego llenó rápidamente los vacíos. Envolvió un brazo alrededor de ella, riendo condescendientemente. Cariño, no entiendes la estética. Así es como viaja el dinero real. Los millonarios no vuelan jets llamativos a estos refugios exclusivos. 28:40, vuelan en estilo Bush Vintage. Es lujo rústico. Es ruidoso, se quejó Alba mientras los motores arrancaban con un rugido ensordecedor. Pero dejó que Alejandro la guiara por las estrechas escaleras de metal. El interior de la cabina era compacto, con asientos de cuero desgastado y paredes que vibraban con el zumbido de los motores. 29:01, un auxiliar de vuelo, un hombre corpulento con una barba espesa que parecía luchar con osos por diversión, les entregó toallas calientes. Este era uno de los chicos de Miguel, aunque Alejandro no lo sabía. ¿Cava? Preguntó el auxiliar, su voz ronca mientras sostenía una bandeja con 3 copas de cristal llenas de líquido dorado burbujeante. Ahora estamos hablando, dijo Carmen, tomando una copa. 29:21, al menos el servicio está a la altura. Lo que no sabían era que Lucía había dado instrucciones específicas para esta botella. No era veneno. Ella no era una asesina, pero estaba mezclado con un potente y rápido sedante, generalmente recetado para el insomnio severo. Necesitaba que estuvieran dormidos antes de que el paisaje cambiara de la expansión gris de la meseta a la blancura cegadora de las montañas. 29:47, Alba levantó su copa, buscando el ángulo perfecto para un vídeo boomerang en Instagram. Brindemos por nosotros, chilló. Y brindemos por deshacernos finalmente del peso muerto. Alejandro chocó su copa contra la de ella, una sonrisa cruel jugando en sus labios. 2 mejoras, dijo. En viajes y en esposas. Se bebieron el cava. Estaba fresco, frío y sabía a victoria. 30:11, no pasó mucho tiempo hasta que la victoria los noqueó. 40 minutos después del despegue, Alba fue la primera en sucumbir, su teléfono deslizándose de sus dedos manicurados sobre la alfombrilla del suelo mientras su cabeza caía sobre el hombro de Alejandro. Carmen la siguió poco después, su cabeza inclinándose hacia atrás contra el reposacabezas, un suave ronquido reemplazando sus quejas habituales. 30:32, Alejandro luchó más tiempo, mirando por la ventana mientras el avión subía más alto, pero finalmente sus párpados se volvieron pesados y se desplomó hacia adelante en un profundo sueño químico. Mientras los pasajeros dormían, ajenos al mundo cambiando debajo de ellos, el avión cruzaba hacia el norte, dejando atrás las ciudades. 30:51, las extensas carreteras y tierras de cultivo dieron paso a bosques densos, que lentamente se volvieron marrones y luego de un blanco interminable y cegador mientras se acercaban a los picos de los Pirineos. Dentro del bolsillo de Alejandro, la pantalla de su smartphone se encendió una última vez antes de que las barras de señal cayeran de 4-1 y luego a sin servicio. 31:12, de vuelta en Barajas, a kilómetros de distancia en la seguridad de la terminal, Lucía estaba sentada sola en su pequeña mesa, observando el punto azul en la pantalla de su portátil, arrastrándose constantemente hacia el norte. Tomó un sorbo de su café solo tibio, encontrándolo más satisfactorio que cualquier cava que hubiera compartido con Alejandro. Dormid bien, cariño, susurró a la pantalla mientras el punto se movía hacia territorios donde Google Maps dejaba de mostrar nombres de carreteras. 31:37, cuando despertéis, desearéis estar todavía soñando. Con una sensación de finalidad, cerró el portátil con un golpe seco, cerró la cremallera de su petate y caminó hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron para ella, y por primera vez en 8 años, el viento frío de Madrid no la hizo temblar. Solo se sentía como aire fresco. 31:59, el sueño terminó no con un suave empujón, sino con un violento golpe que hizo traquetear los huesos. El tren de aterrizaje del bimotor golpeó la grava congelada de la pista en el aeródromo de montaña con la gracia de un ladrillo cayendo desde un rascacielos.
Dentro de la cabina, el impacto repentino sacudió a Alejandro, Alba y Carmen fuera de su letargo inducido químicamente. 32:20, las copas de cava que habían quedado en las bandejas salieron volando, haciéndose añicos contra los mamparos de metal. ¡Mi cuello!, chilló Carmen, agarrándose las perlas mientras el avión patinaba de lado, luchando por la tracción en el hielo antes de detenerse con un estremecimiento. Alejandro parpadeó, su cabeza palpitando con la pesada resaca algodonosa del sedante. 32:43, se sacudió para despertarse, esperando ver los exuberantes picos Esmeralda de Tenerife o la nieve inmaculada y cuidada de un lodge privado en los Alpes. Frotó la condensación del plexiglas y miró hacia afuera. Su mandíbula cayó. No había palmeras. No había una encantadora cabaña de madera con humo saliendo de una chimenea de piedra. 33:03, solo había una extensión interminable y aterradora de blanco y roca gris, rota solo por las siluetas negras de pinos retorcidos. El cielo no era azul. Era un gris plano y opresivo que se fusionaba con el suelo, creando un vacío desorientador. Alejandro. Gimió Alba, frotándose los ojos, su rímel corrido por la mejilla. 33:26, ¿por qué hay tanta luz? ¿Dónde está la limusina? Yo no sé, tartamudeó Alejandro, su corazón comenzando a martillear contra sus costillas. Tal vez esto es solo la parada de reabastecimiento. Antes de que pudiera formular una mentira que tuviera sentido, la puerta de la cabina se abrió de golpe desde el exterior. No fue una cálida brisa tropical lo que los saludó. Fue un asalto físico. 33:49, el viento, aullando a 15 grados bajo cero, se precipitó en la cabina como una manada de lobos invisibles. No solo te hacía temblar. ¿Quemaba? Se sentía como 1000 agujas apuñalando cada centímetro de piel expuesta. ¡Moveos! ¡Vamos! El motor crea un sello de calor y estáis dejando que se escape todo. Una voz retumbó sobre el viento. 34:11, Alba se acercó a la puerta, todavía aturdida. Llevaba su abrigo de visón blanco, que estaba a la moda pero sin forro térmico, y un par de tacones de aguja Gucci abiertos. ¡Uaj! Está helando. Chilló. Dio un paso hacia las escaleras de metal que estaban cubiertas de una fina capa de escarcha. Sus tacones resbalaron. Braceó, deslizándose por los últimos 3 escalones y aterrizando en un montón sobre la nieve dura. 34:38, mis zapatos. Mi abrigo. Gimió, luchando por levantarse. Pero el viento atrapó su falda corta, levantándola y exponiendo sus piernas al brutal aire de montaña. Su bronceado de spray se veía ridículo contra el telón de fondo crudo. Esperándolos al pie de las escaleras no había un conserje con un cóctel. Era una montaña de hombre. De casi 2 metros, cubierto con una parca manchada de grasa y con una barba que ya tenía carámbanos formándose, estaba el gran Jaime. 35:07, bienvenidos al puesto de supervivencia extrema. Gritó Jaime, su voz ronca y desprovista de cualquier calidez de servicio al cliente. Soy vuestro guía. Coged vuestras maletas. Si dejáis de moveros, el sudor se congela contra vuestra piel y os da hipotermia. ¡Moveos! Carmen bajó las escaleras tambaleándose, agarrando su bolso de diseñador. Miró a su alrededor al paisaje desolado, la falta absoluta de civilización. 35:32, esto es inaceptable, gritó sobre el viento, sus dientes ya castañeteando violentamente. Quiero hablar con el gerente. ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está la suite ejecutiva Aurora? El gran Jaime soltó una carcajada que sonó como un sello ladrando. Señaló con un grueso dedo enguantado hacia una fila de 3 contenedores de envío oxidados sentados sobre bloques de hormigón a unos 50 metros de distancia. 35:53, estaban pintados de un naranja industrial descolorido. Humo salía lastimosamente de una tubería de estufa torcida que sobresalía del techo del de en medio. Ahí está vuestra suite, señora, sonrió Jaime, mostrando unos dientes amarillos. Contenedores reacondicionados, sin electricidad, sin agua corriente. Tenéis una estufa de leña dentro, pero tenéis que cortar vuestra propia leña.
15. Ese es el paquete de vuelta a las raíces que firmasteis. Carmen miró la caja de metal oxidada, luego a la tundra desolada, y sus ojos se pusieron en blanco. Se tambaleó, casi desmayándose, pero Alejandro la atrapó justo a tiempo. Esto es un error, gritó Alejandro, su cara poniéndose pálida. Buscó a tientas su iPhone con dedos helados. 36, 37, voy a llamar a mi abogado. Os voy a demandar. Voy a demandar a la agencia. Voy a demandar a todo el mundo. Golpeó la pantalla frenéticamente. Levantó el teléfono hacia el cielo gris. Sin servicio. No hay señal aquí fuera, chico de ciudad, dijo Jaime, cruzando sus enormes brazos. Solo satélite. Y el teléfono satelital cuesta 50 euros el minuto. En efectivo. Alejandro se lanzó hacia adelante, agarrando el cuello de la parca de Jaime. 37, 03, no lo entiendes. No se supone que estemos aquí. Mi esposa Lucía, ella estropeó esto. Llévanos de vuelta. Llévanos de vuelta ahora mismo. Jaime no se inmutó. Simplemente metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel plastificado. Se lo puso en la cara a Alejandro. Lucía no estropeó nada, dijo Jaime, su voz bajando a un gruñido amenazante. 37, 25, ella fue muy específica. Mira la firma. Alejandro miró el documento. Era el poder notarial que había firmado la noche anterior, pensando que era una exención de equipaje. Y debajo estaba el contrato para la experiencia de supervivencia en los Pirineos. Dice justo aquí, Jaime golpeó el papel. 37, 45, no reembolsable, no cancelable, duración obligatoria de 7 días. Si os rendís antes, el avión no vuelve. Tenéis que caminar. Son 50 kilómetros por caminos de cabras hasta el pueblo más cercano. Y los lobos tienen hambre en esta época del año. Si estáis animando por esta dosis instantánea de karma ahora mismo, dadle al botón de me gusta y decidme en los comentarios, ¿se lo merecen? Escribid si creéis que se está haciendo justicia. 38, 11, Alejandro miró su firma, ese garabato amplio y arrogante del que estaba tan orgulloso. Era su sentencia de muerte. Miró a Alba, que estaba llorando y tratando de calentar sus dedos de los pies congelados. Miró a su madre, que estaba hiperventilando contra un banco de nieve. Y luego miró el infierno blanco interminable e implacable que lo rodeaba. 38, 33, Alejandro, el hombre que pensaba que gobernaba Madrid, cayó de rodillas en la nieve. El frío se filtró a través de sus pantalones Armani al instante, pero no fue nada comparado con el frío de darse cuenta de que Lucía, la esposa a la que llamaba estúpida, la soldado a la que llamaba inútil, acababa de flanquearlo completamente. Mientras Alejandro y su séquito descubrían el frío profundo de los Pirineos, yo estaba saliendo de un Uber caliente frente a la casa que habíamos compartido durante 8 años. 39, 01, la calle suburbana de Madrid estaba tranquila, los céspedes cubiertos de una fina capa de escarcha que brillaba bajo las farolas. Parecía una postal del sueño de la clase media alta. Pero yo conocía la podredumbre que vivía dentro del número 402. Abrí la puerta principal y entré en el vestíbulo. El silencio que me saludó no era el silencio solitario y opresivo que solía temer cuando Alejandro estaba fuera haciendo networking hasta tarde. 39, 26, esto era diferente. Era el silencio pesado y expectante de un campo de batalla después de que el humo se disipa. Era pacífico. Dejé caer mis llaves en la mesa de la entrada y miré a la pared. Allí colgaba una pintura abstracta masiva que Carmen había insistido en que compráramos. Afirmaba que representaba la complejidad moderna. Para mí, solo parecía que alguien había derramado mostaza sobre un lienzo gris. 39, 51, misión terminada, dije en voz alta a la habitación vacía. Me estiré, quité la pintura de la pared y la dejé cara a la pared contra el rodapié. Hice lo mismo con las esculturas pretenciosamente vagas en el pasillo. No las estaba destruyendo. Simplemente estaba desmantelando la base. Subí las escaleras al dormitorio principal, la alfombra suave bajo mis pies. 40,
13. Esta habitación siempre se había sentido como una sala de exposición, no un santuario. Abrí el vestidor de Alejandro. El olor de su colonia de cedro persistía. Un aroma que solía hacer que mi corazón se acelerara, pero ahora solo me daba náuseas. No busqué tijeras. No busqué líquido para encendedores. No iba a ser la exesposa loca de las noticias. 40, 32, yo era una profesional. Busqué un rollo de bolsas de basura industriales, las negras gruesas diseñadas para escombros de construcción. Comencé con los trajes, los Armani, los Hugo Boss, las americanas hechas a medida que llevaba las recaudaciones de fondos mientras yo me sentaba en casa, presupuestando para la comida. Los saqué de las perchas a puñados y los metí en las bolsas. 40, 54, luego vinieron los mocasines de cuero italiano, las corbatas de seda y la colección de relojes que compró para impresionar a gente que ni siquiera le caía bien. Até la primera bolsa con un nudo táctico. Luego la segunda, luego la tercera. Cogí un rotulador permanente y escribí en letras negras y gruesas en el costado de cada bolsa. 41, 15, donación, albergue para personas sin hogar del centro. Alejandro siempre hablaba de cuánto quería elevar a la comunidad durante sus fallidas campañas políticas. Bueno, estaba a punto de ayudarle a convertirse en el donante más generoso de la ciudad. Iba a vestir a la población sin hogar de Madrid con seda italiana. Era una deducción de impuestos que nunca llegaría a reclamar, pero la ironía me mantenía caliente. 41, 37, con el armario desnudo, caminé hacia mi mesita de noche. En el cajón inferior, enterrado bajo viejos recibos, había un diario encuadernado en cuero. Lo abrí en una página fechada hace 6 meses. La letra era temblorosa, manchada con marcas de lágrimas secas. Solo inténtalo un poco más, Lu, había escrito. Aprende a que te guste el vino que a él le gusta. Pierde 2 kilos más. 42, 00, si te moldeas lo suficiente, tal vez finalmente te quieran. Miré las palabras. Sonaban como las súplicas de una extraña. Ya no sentía pena por esa mujer. Sentía un feroz deseo de proteger su memoria. Arranqué la página con un tirón seco, la arrugué en una bola y la tiré a la papelera. 42, 21, negativo, susurré. No más intentos. Salí del dormitorio y me dirigí al sótano. Este era el lugar al que Carmen me había desterrado, diciéndome que limpiara mi desorden. Tenía razón en una cosa. Mi verdadero yo estaba aquí abajo. Saqué mi viejo baúl militar del espacio de almacenamiento. 42, 42, olía a lona y aceite de armas. Abrí los cierres. Dentro, doblada cuidadosamente, estaba mi vida. Me quité los vaqueros y el suéter que Alejandro había elegido para mí. Me puse unos pantalones cargo y una camiseta verde oliva simple. Luego saqué mis botas tácticas. Las suelas estaban desgastadas por las rocas de Afganistán, el cuero rayado de arrastrarse bajo camiones. 43, 08, me senté en el suelo de hormigón frío y me las calcé. Izquierda sobre derecha. Tirar fuerte. Nudo. Me puse de pie y golpeé mi talón. El sonido resonó sólidamente en las paredes. Capté mi reflejo en la ventana polvorienta del sótano. La ama de casa cansada y encogida se había ido. Mirándome estaba la sargento García. Me veía más fuerte. Me veía peligrosa. 43, 31, marché de vuelta arriba, el golpe pesado de mis botas sonando como un tambor de guerra en los suelos de madera. Me senté en el escritorio de caoba de Alejandro, el que nunca me dejaba tocar, y abrí su portátil. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. Como yo era la titular principal debido a su historial crediticio abismal, tenía privilegios administrativos completos. 43, 53, inicié una transferencia. Moví cada céntimo de mis ahorros personales, más los fondos de gestión del hogar que había contribuido, a mi cuenta personal en una caja de ahorros que Alejandro no podía tocar ni con un palo de 3 metros. Luego fui por la lista de pagos recurrentes, membresía del club de campo, cancelada. 44, 15, revista de vinos, cancelada.
Servicio de limpieza quincenal, cancelado. Paquete de cable premium, cancelado. Vi la lista de suscripciones activas convertirse en un cementerio de texto rojo. Cuando cerré el portátil, la casa estaba verdaderamente silenciosa. Estaba vacía de su presencia, vacía de su desorden y vacía de su dinero. 44:39, me recosté en la silla de cuero, descansando mis botas en el borde del costoso escritorio. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la libertad absoluta. Estaba cerrando los ojos para disfrutar de la paz cuando el silencio se rompió. Rin, rin, rin. Mi teléfono móvil sobre el escritorio se iluminó. No era un número local. Era una identificación de conexión satelital. 45:03, miré la pantalla y sonreí. El informe de inteligencia del frente estaba llegando. La chimenea de gas en mi salón zumbaba con un calor constante y reconfortante, proyectando un suave brillo naranja a través de las tablas del suelo vacías. Fuera, el viento de Madrid azotaba contra el revestimiento, pero dentro la temperatura era perfecta. 45:22, me senté en el sillón, con los pies apoyados en la otomana, sosteniendo una copa de tinto. Era una botella de 3 euros del supermercado, el tipo que Alejandro no usaría ni para marinar carne, mucho menos para beber. Pero esta noche, mientras el líquido rico y oscuro tocaba mi lengua, sabía mejor que cualquier reserva que me hubieran obligado a beber en sus recaudaciones de fondos. Sabía a libertad. 45:46, en la mesa de café, mi teléfono se iluminó. La pantalla mostraba un número largo y desconocido que comenzaba con un código de país que no pertenecía a ninguna nación. Era una identificación de enlace satelital. No contesté. Dejé que sonara. 1, 2, 3. Tomé otro sorbo de vino, imaginando la escena al otro lado de esa conexión. 46:10, a 500 kilómetros de distancia, dentro de un contenedor oxidado en los Pirineos. La situación indudablemente se estaba deteriorando. Era el tercer día. Para ahora, la novedad de la aventura se habría desgastado, reemplazada por la brutal realidad de la supervivencia. Me imaginé a Alba, la chica que pensaba que acampar significaba una cabaña de lujo con wifi, probablemente acurrucada en un rincón. 46:31, me la imaginé intentando encender la estufa de leña. El gran Jaime no les habría dado cerillas. Les habría dado un pedernal y acero. Casi podía verla temblando en sus tacones arruinados, sacrificando su pañuelo de seda Hermès de 500 euros como yesca porque no podía conseguir una chispa en la madera húmeda. Me imaginé la situación de la comida. 46:52, se habrían quedado sin las barritas de proteínas de cortesía ayer. Ahora estaban con las raciones de combate que Jaime habría arrojado al suelo helado como golosinas para perros. Conocía el menú, albóndigas frías con guisantes congeladas en su bolsa de plástico porque no podían averiguar cómo usar el calentador químico sin llama. 47:12, el timbre se detuvo. Un momento después, apareció una notificación. Nuevo buzón de voz. Presioné reproducir y puse el teléfono en altavoz. La primera voz fue un chillido distorsionado por la estática y el viento. Tú. Tu absoluta psicópata. Era Alba. Sonaba como un avancé. ¿Sabes lo que has hecho? Mi pelo está congelado a mi capucha. 47:36, me rompí una uña intentando abrir una lata de fabada. Se lo voy a decir a mi papá. Es senador. Hará que te arresten por secuestro. Su amenaza se disolvió en un sollozo irregular y patético. Por favor. Hace tanto frío. No siento los dedos de los pies. ¿Por qué el inodoro es un cubo? Quiero ir a casa. Hubo un sonido de forcejeo, el teléfono siendo arrebatado. 47:58, luego vino el silbido. Lucía. Era Carmen. La matriarca imperiosa y blindada sonaba pequeña y rota. Su asma, provocada por el aire seco de la montaña, estaba haciendo que cada respiración fuera una lucha. Lucía, querida, escúchame. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero no puedes dejarnos aquí.
Soy una mujer mayor. Te daré las perlas. 48, 21, ya sabes cuáles. El collar que siempre admiraste. Son tuyas. Solo envía el helicóptero. Por favor, Lucía. Te lo ruego. Agité el vino en mi copa. Las perlas. Pensaba que 8 años de abuso emocional podían borrarse con una pieza de joyería que solía colgar frente a mí como una zanahoria. 48, 42, entonces llegó la última voz. Lu. Era Alejandro. No sonaba enfadado. No sonaba arrogante. Sonaba derrotado. Lu, tienes que contestar. Has dejado claro tu punto. Vale, tú ganas. Este lugar es el infierno. Podía escuchar el viento aullando de fondo, sacudiendo las paredes de metal de su contenedor. Alba es. Es inútil, Lu. 49-07, susurró Alejandro, su voz quebrándose. No ha dejado de gritar en 2 días. Quemó su bufanda y casi prende fuego a la ropa de cama. No sabe hacer nada. Tengo hambre, cariño. Echo de menos tu cocina. Echo de menos esa sopa que haces cuando nieva. Yo. Creo que cometí un error. Uno grande. Por favor, contesta. Llama al piloto. Cuando volvamos, terminaré con ella. 49-30, lo prometo. Solo ven a buscarme. El mensaje terminó. Me senté en el silencio, el calor del fuego lamiendo mi piel. Alejandro no me echaba de menos a mí. Echaba de menos mi utilidad. Echaba de menos la sopa. Echaba de menos a la gerente de logística que hacía su vida perfecta. Se estaba dando cuenta de que su amante trofeo era solo eso, un trofeo. 49-51, bonita de mirar, pero inútil cuando se apagaba la calefacción. No sentía pena porque me traicionara. Sentía pena porque estaba incómodo. Ya no estaba enfadada. No estaba triste. Sentí una profunda sensación de asco. Limpio y afilado. Cogí el teléfono. No iba a devolver la llamada. Eso me costaría 50 euros el minuto, y no iba a gastar ni un céntimo más en ellos. 50-15, en su lugar, abrí la aplicación de mensajes de texto. Escribí un mensaje al número satelital de Jaime, sabiendo que le pasaría el teléfono a Alejandro una última vez. Pensé en qué escribir. ¿Debería regodearme? ¿Debería maldecir? No. A Carmen le encantaba usar la religión como arma para hacerme sentir pequeña. Le encantaba citar las escrituras para justificar su esnovismo. 50-37, era justo que les hablara en un idioma que entendieran. Escribí un solo versículo de Gálatas 6-7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Le di a enviar. Vi la barra de progreso avanzar por la pantalla hasta que dijo de entregado. Luego toqué el icono de información junto al contacto. 51-02, me desplacé hasta la parte inferior de la pantalla, pasando los registros de llamadas y el historial de mensajes. Mi dedo flotó sobre el texto rojo. Bloquear contacto. Lo toqué. Bloquear contacto. No recibirás llamadas telefónicas, mensajes o FaceTime de personas en la lista de bloqueados. Confirmar. El teléfono se quedó en silencio. El puente estaba quemado. 51-24, la línea de suministro estaba cortada permanentemente. Dejé el teléfono, cogí mi copa y terminé lo último del vino. Tenía un toque avinagrado barato al final. Pero esta noche, era lo más dulce que había probado jamás. Miré al fuego, finalmente caliente, finalmente sola y finalmente libre. 7 días después de que el avión charter hubiera desaparecido en la extensión gris de los Pirineos, tocó tierra de nuevo en Barajas. 51-55, pero el grupo que bajó arrastrando los pies por las escaleras de metal no se parecía a los socialites de alto vuelo que habían partido una semana antes. Parecían los supervivientes de un naufragio.
Alejandro, habitualmente la imagen de la elegancia madrileña en sus trajes italianos, estaba irreconocible. Su cara estaba demacrada, cubierta de una barba salvaje e irregular, y su piel estaba quemada por el viento, roja y pelándose. 52-18, llevaba capas térmicas sucias que olían a humo de leña y desesperación sin lavar. Detrás de él, Carmen estaba siendo sacada en silla de ruedas por un paramédico, tosiendo violentamente en una manta, su cara gris con las primeras etapas de una neumonía. Pero era Alba quien completaba el cuadro de miseria. La hija del senador cojeaba pesadamente, sus pies envueltos en botas médicas de gran tamaño para tratar la congelación de segundo grado en sus dedos. 52-46, su cabello platino, una vez impoluto, estaba enmarañado bajo un gorro de lana grasiento, y el abrigo de visón blanco, ahora manchado de hollín y barro, colgaba de sus hombros como un trapo. Caminaron a través de las puertas de la terminal privada, esperando escabullirse avergonzados. En su lugar, fueron cegados por un muro de luces intermitentes. Lucía no se había quedado en casa bebiendo vino. 53-06, había hecho algunas llamadas anónimas. La prensa rosa y un reportero de un tabloide nacional estaban esperando. Alejandro, ¿es cierto que pusiste en peligro a la hija del senador? Alba, mira aquí. ¿Fue un retiro de supervivencia o un secuestro? Las cámaras disparaban furiosamente, capturando cada detalle de su humillación. Alejandro intentó protegerse la cara con la mano, pero era demasiado tarde. 53-31, el titular prácticamente se escribía solo. Activos congelados, la desastrosa escapada ártica de la élite de Madrid. Antes de que pudieran siquiera llegar al bordillo, la alianza se desmoronó. Alba dejó de caminar. Se volvió hacia Alejandro, sus ojos ardiendo con un odio que podría derretir el hielo. Aléjate de mí, siseó lo suficientemente alto para que los reporteros lo escucharan. 53-56, Alba, cariño, espera, suplicó Alejandro, alcanzando su brazo. Podemos darle la vuelta a esto. Podemos decir que fue un desafío de resistencia benéfico. No me toques, chilló ella, empujándolo. Eres un fraude, Alejandro. Eres débil. Estás arruinado y eres un perdedor. Mi padre tenía razón sobre ti. Un coche oficial negro con lunas tintadas se detuvo. Un asistente de aspecto severo salió y metió a Alba dentro. 54-20, ella no miró atrás. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, Alejandro se quedó solo en la acera, viendo cómo sus conexiones políticas y su trofeo se desvanecían en el tráfico. Carmen fue cargada en una ambulancia, murmurando sobre cómo nunca podría volver a mostrar su cara en el club de bridge. Alejandro cogió un taxi, sus manos temblando de rabia. 54-40, iba a casa. Iba a demandar a Lucía por todo lo que tenía. Iba a arruinarla. Pero cuando el taxi se detuvo frente a la casa en la tranquila calle, Lucía no estaba allí. De pie en el porche delantero, maletín en mano, había un hombre con un traje gris impecable. Era Roberto, uno de los abogados de divorcio más duros de la ciudad, y un antiguo oficial jurídico del ejército con el que Lucía había servido. 55-06, Alejandro subió furioso por el camino de entrada. ¿Dónde está ella? Voy a llamar a la policía. Nos secuestró. Roberto no parpadeó. Con calma le entregó a Alejandro un grueso sobremanila. Señor, yo no haría eso si fuera usted. Dentro encontrará una copia del poder notarial general que firmó, otorgando a mi clienta plena autoridad legal sobre su itinerario de viaje. 55-29. También encontrará una exención de responsabilidad para la experiencia en los Pirineos, también firmada por usted. No lo leí, escupió Alejandro. Eso es fraude. Eso es negligencia, corrigió Roberto fríamente. Pero si quiere ir a juicio, le damos la bienvenida, porque también en ese sobre hay 27 fotografías de usted y la señorita Alba entrando en hoteles, restaurantes y ese avión fechadas durante su matrimonio. 55-53, en un divorcio contencioso, el adulterio puede impactar significativamente. Y me imagino que el senador no apreciaría que esas fotos se convirtieran en registro público durante un juicio.
Sería un suicidio político. Alejandro se congeló. Miró el sobre. Estaba en jaque mate. Si demandaba, exponía su aventura y su estupidez al mundo. 16. Si se quedaba callado, solo perdía su orgullo. Se ha ido, Alejandro, dijo Roberto, apartándose. La casa es suya, o al menos el contrato de alquiler. Alejandro abrió la puerta principal y entró. La casa estaba inquietantemente silenciosa. No solo estaba tranquila. Estaba hueca. Las pinturas abstractas habían desaparecido. Las esculturas habían desaparecido. Entró en el salón y se sentía más grande, más frío. 43. Subió corriendo al dormitorio principal, abriendo las puertas de su armario, esperando encontrar consuelo en sus trajes caros. No encontró nada más que perchas vacías traqueteando en la barra de metal. Con el pánico subiendo en su pecho, corrió de vuelta a la cocina. La isla de granito, generalmente abarrotada con las revistas de Carmen y sus folletos de campaña, estaba desnuda. 57.06. Sentados en el centro exacto de la isla había 3 artículos. Su llave de casa, su anillo de bodas de platino y una sola nota adhesiva amarilla brillante. Alejandro se acercó y cogió la nota. La letra de Lucía era limpia, afilada y militarmente precisa. Alejandro, considera la última semana tu matrícula. Finalmente aprendiste que una cara bonita no te mantiene caliente, y un gran ego no paga las facturas. Me he graduado. Pere. 57.33. Transferí mi parte de los ahorros y el alquiler vence el día 1. Actualmente estás en números rojos. Sargento García. Alejandro arrugó la nota en su puño. Miró alrededor de la cocina vacía de la casa de alquiler que ya no podía permitirse. Llevando ropa sucia, sin esposa que le cocinara, sin amante que le halagara y sin madre que le financiara. 57. Por primera vez en su vida, Alejandro estaba exactamente donde merecía estar, completamente solo. A kilómetros de distancia en la autopista A2, un viejo todoterreno conducía constantemente hacia el este. Lucía no miró por el espejo retrovisor. Bajó la ventanilla, dejando que el aire frío le golpeara la cara. Ya no mordía. Se sentía como el viento antes de un amanecer. 58.20. Subió el volumen de la radio, cantando, conduciendo no lejos de un hogar, sino hacia un futuro que finalmente había reclamado. 2 meses después, el cielo sobre la base aérea de Torrejón en Madrid era de un azul penetrante y brillante. Los vientos mordaces del invierno parecían de hace una vida, reemplazados por la brisa fresca y enérgica de la primavera temprana. 58.43. Me paré en la pista, el rugido de los motores de reacción llenando el aire como el latido del corazón de un gigante. Miré hacia abajo a mi pecho. Allí, prendida de forma segura a mi uniforme recién planchado, había una nueva tarjeta de identificación. No decía señora. De Alejandro. No decía ama de casa. Decía Lucía García, asesora estratégica de logística senior, Ministerio de Defensa. 59.07. Pasé el pulgar sobre el plástico laminado. Este era el trabajo que había rechazado hace 3 años. En aquel entonces, Alejandro había tenido una pataleta, diciéndome que trabajar en el ministerio me haría demasiado masculina, que el viaje quitaría tiempo de sus cenas, que el lugar de una esposa era apoyar las ambiciones locales de su marido, no asesorar a generales sobre cadenas de suministro globales. 59.28. Le había escuchado entonces. Me había hecho pequeña para caber en su bolsillo. Pero hoy, estaba de pie, alta. Mis botas estaban pulidas hasta brillar como un espejo, reflejando el asfalto. Y por primera vez en años, no sentí la necesidad de encogerme. Hola, sargento García, o debería decir señora asesora ahora. Me di la vuelta para ver al subteniente Rodríguez caminando hacia mí, una sonrisa dividiendo su cara curtida por el clima. 59.57. Rodríguez había sido mi sargento de pelotón en Afganistán. Me había visto en mi peor momento, cubierta de barro, agotada, aterrorizada, y nunca me había mirado por encima del hombro. Rodríguez. Sonreí,
la expresión sintiéndose genuina y fácil en mi cara. No te pongas formal conmigo. No ofreció un apretón de manos lánguido y cortés como los socialites del barrio de Salamanca. 1 hora y 21 segundos, me atrajo en un abrazo de oso aplastante, palmeando mi espalda con una mano que parecía una pala. Bienvenida de vuelta a la lucha, Lu, dijo, apartándose y mirándome a los ojos. Te echamos de menos. Los nuevos tenientes no saben trazar una ruta de convoy ni para salvar sus vidas. Te necesitamos. Miré a mi alrededor a la tripulación preparando el avión. 1 hora y 40 segundos, hombres y mujeres de todas las procedencias trabajando en perfecta sincronización. Sus manos estaban manchadas de grasa. Sus botas estaban rayadas. Eran ruidosos. Eran toscos. Y eran reales. Durante 8 años, había perseguido la aprobación de una familia que me veía como un accesorio. Había intentado comprar mi entrada en un círculo que solo se preocupaba por el pedigrí y las perlas. 1 hora 1 minuto y 1 segundo, de pie aquí rodeada por el olor a combustible JP8 y el sonido de las bromas, me doy cuenta de la verdad. La familia no se trata de líneas de sangre, y ciertamente no se trata de una licencia de matrimonio. La familia son las personas que están hombro con hombro contigo cuando las balas vuelan. La familia son los que no les importa si tus manos son ásperas siempre y cuando sean lo suficientemente fuertes para mantener la línea. 1 hora 1 minuto y 25 segundos, ¿lista para subir, García? Preguntó Rodríguez, señalando a la bestia aparcada detrás de él. Era un Hércules C-130, un enorme avión de transporte de 4 motores que parecía un bulldog enfadado con alas. No era un charter privado de lujo. No servía cava. Vibraba. Era ruidoso y olía a escape. Era hermoso. Nací lista, dije. 1 hora 1 minuto y 49 segundos, subí la rampa, mis botas de combate agarrándose al metal antideslizante. No me dirigí a un asiento de cuero lujoso. Me senté en la red de carga de nylon rojo a lo largo de la pared del fuselaje, atándome. Un jefe de tripulación me entregó un vaso de poliestireno humeante. Café solo, sargento. ¿Caliente? Gracias. Tomé un sorbo. Era amargo, fuerte y me quemó la lengua ligeramente. 1 hora 2 minutos y 12 segundos, era perfecto. Los motores cobraron vida, una sinfonía de poder que vibró a través de las suelas de mis pies. Mientras el avión rodaba y tronaba por la pista, sentí el tirón familiar de la fuerza G presionándome hacia atrás. Despegamos, subiendo empinados y rápido. Miré por la pequeña ventana de ojo de buey. Debajo de nosotros, los monumentos de Madrid se encogieron en miniatura. 1 hora 2 minutos y 37 segundos, las 4 torres, la Castellana, la fortaleza donde me presentaría al servicio el lunes. Mi mente derivó brevemente hacia Alejandro. Lo último que escuché, estaba viviendo en un estudio en el extrarradio, esquivando acreedores e intentando salvar su reputación. Carmen estaba sola en su gran casa vacía, cuidando su neumonía y su amargura. 1 hora 3 minutos y 1 segundo, esperé a que viniera la ira, pero no lo hizo. El odio requiere energía, y no me quedaba ninguna para ellos. Solo me sentía desapegada, como si fueran personajes de un mal libro que había terminado de leer y puesto de nuevo en el estante. Alguien dijo una vez, el éxito es que tan alto rebotas cuando tocas fondo. Hace 2 meses, estaba en un bordillo en Barajas, tocando el fondo absoluto. 1 hora 3 minutos y 23 segundos, era basura en la acera. Pero olvidaron de que estaba hecha. Puedes dejar caer un jarrón de cristal y se hace añicos. Pero si dejas caer una pelota de goma o un soldado, no nos rompemos. Rebotamos. El C-130 se inclinó hacia la izquierda, la luz del sol inundando la cabina, iluminando las motas de polvo bailando en el aire. Cerré los ojos, dejando que el sol calentara mi cara, sintiendo el zumbido del avión en mis huesos. 1 hora 3 minutos y 48 segundos, querían enterrarme. Me tiraron como tierra. Pero cometieron un error crítico. Olvidaron que yo no era basura. Yo era una semilla. Y durante los últimos 2 meses, mientras ellos se congelaban en el invierno que crearon, yo estaba germinando. Estaba echando raíces en la oscuridad.
Y ahora había roto a través del suelo. 1 hora 4 minutos y 8 segundos, tomé otro sorbo del café solo, viendo el horizonte extenderse interminablemente ante mí. No más mirar atrás. La misión estaba cumplida. Esta es la Sargento García, susurré al rugido de los motores. Antes de irme, quiero dejaros con un último pensamiento. Mi viaje no fue solo sobre vengarse. Fue sobre recordar quién era yo. 1 hora 4 minutos y 30 segundos, la vida y a veces las personas que amamos intentarán ponerte en una caja. Te etiquetarán como demasiado vieja, demasiado tosca o no lo suficiente. Pero aprendí que la dignidad no es un regalo que alguien te da. Es una fortaleza que construyes tú misma. Cuando la traición golpea, el camino fácil es romperse. El camino difícil, el camino del guerrero, es levantarse, revisar tu inventario y usar tu dolor como combustible. 1 hora 4 minutos y 57 segundos, tienes habilidades, experiencias y una fuerza dentro de ti que nadie puede quitarte a menos que tú les dejes. Nunca te disculpes por ser fuerte. Ahora, quiero escuchar de vosotras. ¿Alguna vez habéis tenido un momento en el que tuvisteis que recordar a alguien o quizás recordaros a vosotras mismas vuestro verdadero valor? O tal vez estáis luchando una batalla en silencio actualmente. 1 hora 5 minutos y 17 segundos, compartid vuestra historia en los comentarios de abajo. Leo cada uno y estamos construyendo una comunidad de supervivientes aquí, no de víctimas. Si mi historia os dio una chispa de esperanza o un sentido de justicia, por favor dadle a ese botón de me gusta y suscribíos al canal. Asegurémonos de que nadie se sienta nunca como si tuviera que luchar sus batallas sola. 1 hora 5 minutos y 36 segundos, hasta la próxima, manteneos fuertes y seguid avanzando.